El título de esta predicación es Victorias para los que tienen fe. El que tiene fe, el que desarrolla la fe, va a ir conquistando victorias en el Señor. Siempre comparto esto, no sé si ve, a veces uno observa los soldados cuando tienen las condecoraciones de diferentes victorias que han obtenido. Bueno, así sucede en los creyentes. Usted va a ir teniendo diferentes condecoraciones de las victorias personales. Usted va a ver cómo Dios va a obrar y esas son condecoraciones, son medallas que usted logra cuando obtiene victorias por medio de la fe. ¿Cuántos quieren esto? Por eso, una situación difícil puede ser una oportunidad para ser condecorado. Todo aquel que ha experimentado un milagro, que ha visto cómo Dios obró, es algo que marca tu vida para siempre. Nadie te saca eso. Nadie te saca. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños en nuestra familia experimentamos un milagro y a pesar de que no iba a la iglesia, quedó grabado en mi mente que Dios era real, que Dios era poderoso. ¿Por qué? Porque era algo que había acontecido y que uno había experimentado la mano de Dios, cómo Dios obró. Eso marcó nuestras vidas. Eso marcó nuestras vidas. Es más, muchos en nuestra familia comentan cómo Dios obró en ese momento. Bueno, son condecoraciones, son victorias personales que nadie te las puede quitar. Es más, no nos tenemos que olvidar nunca. Si hay algo que Dios siempre habla, y mucho en el Antiguo Testamento, es que hagamos memoria de las obras de Dios. De que nadie se olvide. No te olvides de lo que Dios hizo en tu vida, en tu familia, porque esas son victorias en la fe. Son victorias. Muchas veces el tiempo transcurre y uno empieza a olvidarse de cómo Dios obró. Y tiene que ser al revés. Las obras, los milagros que hemos experimentado o cómo hemos visto la forma de obrar de Dios, tienen que marcar nuestras vidas para siempre. Nadie te tiene que arrebatar eso. Son condecoraciones, son victorias en la fe. Amén. Por eso que nadie te robe eso, porque es muy importante y eso marca nuestras vidas. Y vamos a ir al libro de Hebreos, que es un capítulo que habla de la fe, Hebreos capítulo 11. Este capítulo habla de todas las personas que tuvieron victorias en la fe. Vamos a leer algunas, por supuesto, pero usted si le gusta leer la Biblia, léalo en su casa y va a ver que hubo gente como nosotros, gente común, que tuvo victorias poderosas, que marcó la historia por un evento de fe. Así que vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 1. Este es un capítulo que aquellos que les gusta marcar la Biblia, es un capítulo que uno lo tiene que tener marcado. Si alguno anda con poca fe, bueno, lea de vez en cuando Hebreos capítulo 11 y tu fe va a aumentar, porque la fe aumenta por el oír de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a la Biblia. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dejemos un poquito este versículo, ¿no? Repitamos de nuevo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así arrancamos con la fe. Certeza de lo que usted está esperando. Eso es la fe. Tener la seguridad de que uno va a recibir un milagro. Certeza. Eliminar cualquier vestigio de duda, de incredulidad y tener la certeza de que Dios va a obrar. Eso es lo primero que tengo que tratar de lograr para convertirme en un hombre o en una mujer de fe. Lograr tener certeza de que Dios va a obrar. Seguridad. Alrededor mío, como decíamos el domingo pasado, hay un montón de enemigos que me van a intentar hacer dudar de sacarme esa certeza.
pero yo tengo que tener la seguridad de que Dios va a responder. Certeza. Tener por seguro que Dios va a obrar. Y después la segunda parte dice, la convicción, convencido, aunque yo no veo, lo que les digo siempre cuando oramos aquí en el altar, no veo, muchas veces no siento nada, no vemos, a Dios no lo vemos. Y a veces la realidad es contraria a la certeza que yo puedo tener. Pero el que tiene fe, aún sin ver, cree. Tenemos que prepararnos para eso. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí nos quedamos. Ese es el primer argumento de fe que todos tenemos. Por fe tenemos que creer que Dios de la nada creó todas las cosas. De la nada. Él envió la palabra y creó todas las cosas. Por la palabra Dios dio la orden y creó los cielos, la tierra y nos fue creando. Y bueno, todo lo que Él hizo y vio que era hermoso, todo por la fe. Todo por la fe, ¿no? Ya cuando uno cree de cómo Dios creó todas las cosas, no te es tan difícil creer en lo demás. Si Dios creó y hizo todas las cosas, ¿cómo no va a crear un órgano nuevo? ¿Cómo no va a hacer un milagro físico? ¿Cómo no te va a proveer? Si tuvo la capacidad de crear todo. Por eso es tan importante tener esa certeza, que Dios creó todas las cosas. Dios te creó a vos, y si te creó, te hizo, ¿cómo no va a solucionar tu problema que tengas en el alma? O un problema económico, o un problema familiar. ¿Cómo Dios no lo va a hacer si tuvo la capacidad de crearte? Amén. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, y fíjese el detalle, que no es detalle, fíjese esta palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy importante que nosotros los creyentes nos esforcemos en desarrollar la fe. Es algo fundamental para agradar a Dios. Es fundamental. Como lo he compartido durante estos domingos, muchas veces, inclusive culturalmente los argentinos, los latinos, tenemos una tendencia a ser negativos, a ser pesimistas, a tener algo contrario a la fe, a no creer, a convertirnos en seres incrédulos. Bueno, por eso para desarrollar una fe verdadera, inclusive hay que derribar argumentos culturales para empezar a creer. Argumentos personales, los fracasos personales, hay que derribarlos para empezar a creer. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y es la mejor forma, es la única forma de agradar a Dios. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, desarrolle la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es muy importante, ¿no? Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Usted tiene la certeza de que Dios lo va a bendecir porque usted lo busca. Eso tenemos que creer. Tenemos que tener esa certeza. Si usted busca a Dios, Dios bendice, Dios da dádivas, Dios galardona al que lo busca. Por eso es tan importante el clamor a Dios. Dios no ignora tu oración. Les quiero decir esto a los que han pasado aquí al altar. Quizás alguno que estaba a tu lado, quizás yo, el pastor,
o alguien que te preguntó por tu necesidad, nos podemos olvidar de lo que nos contaste. Pero Dios no se olvidó. Dios no se olvidó. Dios miró y escuchó tu situación. Y Él va a hacer un milagro. Esa oración, ese clamor, llegó a la presencia de Dios y Él va a desatar un milagro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es galardonador de los que le buscan. Aquellos que han clamado a Dios, Dios va a responder a esa oración. Sigamos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto es fundamental, creer en quien te ha dado las promesas. Creer, más allá de las circunstancias, más allá de los diagnósticos, más allá de las noticias, más allá de la matemática, de los resultados, de cómo ande tu negocio, de cómo esté tu salud. Más allá de eso, créele a las promesas divinas, créele a Dios. Dios va a enviar bendición. Dios va a hacer un milagro. Créele a Dios. Por la fe, por la fe. No hay nada imposible para Dios. Nada. 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 Esto es muy importante, creerle a Dios. Sabía quién le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que está en la orilla del mar. Salió una nación, no. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El que tiene fe no retrocede, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, y esto es muy importante, hermanos, para los que tienen fe, para los que no dudan, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Denle un fuerte aplauso. Es palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se avergüenza. Dios no se avergüenza de los que tienen fe. No se avergüenza. Y bueno, y podemos seguir leyendo. Hay un montón de más historias de personas que tuvieron fe. Pero me voy a detener en dos que hemos leído. Leíamos algunas más, pero en dos. Primero, en Abel. En Abel, que dice que por la fe presentó mejor sacrificio que Caín. Y dice que, si usted lee la historia allí en Génesis, que Dios aceptó el sacrificio, la ofrenda de Abel. Y le agradó esa ofrenda y desechó la de Caín. Y eso le produjo muchos celos y envidia a Caín. No lo pudo soportar. Pero me voy a detener en Abel. ¿Qué hizo que él por fe ofreciera esa ofrenda? Un culto a Dios agradable. Algo que Dios aceptó.
Ese es un buen punto para aquellos que quieren desarrollar una fe verdadera. ¿Cómo te presentás delante de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? Si querés desarrollar una fe verdadera, bueno, presentate con una actitud entendiendo de que Dios es real, de que Él va a responder, de que Él te va a bendecir. No con una actitud como por obligación. No busques a Dios por obligación. Nadie te tiene que obligar, ni te tenés que obligar a seguir a Dios si no lo sentís de corazón, sino que sea algo que salga de tu interior. Buscar a Dios porque anhelás su bendición, porque crees en Él. Tenés que tener esa certeza. Muchos, es más, se habla de que en Latinoamérica somos un continente en donde la mayoría somos cristianos, pero en realidad somos cristianos por tradición, pero no por decisión. Y no tiene que ser así. El que sigue a Cristo tiene que seguir a Cristo por decisión personal. Y si usted viene a este lugar lo tiene que hacer porque lo busca Dios de corazón. No porque necesita un milagro, no porque quiere que las cosas cambien, sino porque usted anhela la bendición de Dios, porque usted ama a Dios. Esa es la mejor ofrenda, esa es la mejor forma de presentarse delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Abel. Presentó lo mejor, presentó lo que Dios pedía de él. Dios pedía su vida, una buena ofrenda. Muchas veces el otro ejemplo es Caín, que presentó lo que tenía a la mano presentar y lo que a él le parecía que tenía que presentar. Bueno, eso también es no tener fe. Presentarse a Dios como uno quiere, de la forma que uno quiere, sin interesarnos en lo que Dios me está pidiendo. Hermano, hermana, Dios no está buscando religiosos. Dios no está buscando practicantes de la religión evangélica. Dios está buscando personas que lo busquen de corazón, que tengan un corazón sincero delante de Él y que le digan: Señor, yo necesito tu bendición porque te amo. Yo te quiero seguir porque te amo. Yo quiero hacer tu voluntad porque te amo. Eso es fe. Eso es fe. Aleluya. No solo intereses, sino buscar porque amamos a Dios. Anhelamos hacer su voluntad. El otro ejemplo es Abraham. Abraham, que compartíamos el domingo anterior. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela para buscar la tierra prometida, lo que Dios le había prometido. Y dice que durante mucho tiempo anduvo errante. Anduvo en la tierra que Dios le había prometido, pero no podía identificar que esa era la tierra, que ahí estaba la promesa. Dios no le dijo. Entonces anduvo como extranjero en su tierra. Y le prometió Dios muchas cosas. Aún le dijo que iba a tener una gran familia. Y empezaron a pasar los años y su mujer no podía tener hijos. Así que tuvo que esperar esa bendición. Pero como Dios es fiel a las promesas, aun cuando su mujer ya era grande, y dice la Biblia que él estaba ya casi muerto, que no voy a explicar mucho qué era lo que estaba pasando, pero ya Abraham estaba casi muerto. No podía tener hijos, donde la ciencia, la medicina, seguramente si Abraham y Sara hubiesen ido al médico, le hubiesen dicho: olvídense de tener hijos. No se puede. Bueno, pero más allá de todo eso, del diagnóstico, Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Así es la fe. La fe muchas veces es andar aún en lugares que no parecen ser tan seguros. La fe, andar por fe es un desafío. Amén. La fe muchas veces hace que uno se lanza a caminar sin tenerla todo clara. Esa es la fe. Pero uno cree. Uno tiene constancia. Uno espera en un milagro. Y así nos enseña la vida de Abraham. Dios le había prometido: salí de tu casa, salí de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y de la nada salió. De la nada, creyendo. Bueno, y en cada momento estuvo la mano de Dios respaldando.
Pero no había seguridad de lo que iba a pasar mañana o pasado, sino que en el día a día estaba la bendición. Bueno, eso también es fe. Y yo quería compartir algo de la vida de Abraham porque hoy tiene mucho que ver en nuestras vidas. Estamos en tiempos difíciles. El mundo está difícil. Nuestro país, la situación es muy difícil. Y quizás nadie sabe lo que va a pasar, nadie. Pero nosotros, los hijos de Dios, seguimos caminando por la fe. Y Dios te dice, seguí caminando por fe. Yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer, yo te voy a guardar. No vas a pasar ninguna necesidad. Cree, 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 cree. El comentario que escucho antes de venir a ministrar con muchos hermanos que son emprendedores, que tienen negocios, comercios, es que la cosa está muy difícil y es verdad, es la realidad. Pero crean hermanos. Quizás en tu familia la situación está difícil, cree. Seguí caminando tomado de la mano de Dios. Hay victorias preparadas para aquellos que tienen fe. Van a venir a su tiempo. En cada momento, en cada situación va a estar el respaldo divino. Dios va a cumplir con sus promesas. Dios no se olvida de tu necesidad. Así que prepárate para recibir grandes milagros de parte de Dios. Pero quiero compartirte 4 ventajas que tenemos los creyentes, los que tenemos fe. Si lográs desarrollar una verdadera fe, una fe preciosa, va a haber 4 ventajas que la gente sin fe no tiene. Así que vamos a ir a la primera. La primera ventaja, para el que tiene fe, la bendición de Dios lo acompaña donde vaya. Es una promesa. Para el que tiene fe, Dios te acompaña a donde estés. En el lugar donde te muevas, ahí está la bendición de Dios. Ahí está. Todos los días voy a estar contigo, todos los días hasta el fin, todos los días. La bendición de Dios está. Vamos a la Biblia, fíjese lo que dice Deuteronomio. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y le dice a Abraham, en este caso al pueblo de Israel, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Así es la bendición de Dios para el que tiene fe. Cualquier lugar que pises, acá lo que le está diciendo al pueblo de Israel, donde estés, voy a estar. Hermano, hermana, donde estés, Dios va a estar. Hoy está en este lugar. Luego va a estar en tu casa. Te va a acompañar al trabajo. El trámite que tengas que hacer mañana, donde estés está la bendición. Todo lugar que pise tus pies, ahí va a estar Dios. Créelo. Es así para los que tienen fe. La bendición te alcanza y te acompaña. Tenés esa certeza y esa seguridad. No te sientas solo, no te sientas desamparado. Dios está. Es promesa de Dios. Segundo, el que tiene fe, si se cae, se vuelve a levantar. Si se cae, se vuelve a levantar. Así vivimos los que tenemos fe. Quizás en el medio puede haber alguna situación difícil, puede haber algún fracaso, puede haber algún error personal, podés fallar, pero créele a Dios, te vas a volver a levantar. Yo sé que en este lugar hay muchos que se sienten muy mal porque han fracasado en sus negocios, en sus familias, sus economías, o muchas situaciones que quizás no lograron cubrir sus expectativas aún personales. Pero quiero decirte que créele a Dios, tomate de las promesas divinas y te vas a volver a levantar. Te vas a volver a levantar. Dios te sostiene, Dios te sostiene. Aleluya. Así vivimos los que creemos. Así vivimos los que creen en Dios. Y vamos a la Biblia. 2 Corintios dice que estamos atribulados en todo. Esto dice el apóstol Pablo, mas no angustiados. Habrá pruebas, pero no te amargues. No te amargues. En apuros. Quizás aquí hay muchos que están en apuros,
pero no estás desesperado. No pierdas tu lugar. Siempre tenés que ser una persona cabal, tranquila, con paz. ¿Por qué? Porque no estás desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Quizás hay algo que te persigue. Puede ser una deuda, un problema, pero no estás desamparado. Dios no te soltó la mano. Amén. Derribados. Quizás estás medio caído, pero no estás destruido. Todavía podés seguir peleando. Aleluya. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Esto es lo que usted necesita, lo que necesita la iglesia. Un espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Dele un fuerte aplauso. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hablamos por hablar. Creemos. Por eso hablamos. Y así vivimos los que vivimos por fe. Y las pruebas de este hombre que escribió este texto bíblico eran muy distintas a las nuestras. Estaban perseguidos por predicar el evangelio. Estaban viviendo muchas injusticias, muchas. Y algunos hasta tenían sentencia de muerte. Es más, el apóstol Pablo murió como mártir por el evangelio. Murió. Quiere decir que fue un hombre que tuvo batallas muy grandes y difíciles. Pero así es el que vive por fe. Aún en el momento más difícil, aún en un momento de dificultad que te podés enfrentar aún a la muerte, aún seguís tomado de las promesas divinas. Primero creemos y después hablamos. Así vivimos los que vivimos por fe. Y aún en momentos de dificultad tenemos la certeza de que nos vamos a levantar. Aún en un momento de dificultad que estés viviendo, arrebatá esa fe y declara: yo me voy a levantar, yo me voy a levantar. Siempre hay esperanza para los que creemos. Amén. Segundo, el que tiene fe, fíjese lo que dice, el que tiene fe no vive por lo que ve, sino vive por lo que cree. Y ahí está una parte importante para desarrollar la fe. No siempre andar por vista. No ande por vista. Créale a Dios. Créale a Dios. Como siempre comparto, la matemática de Dios es distinta a nuestra matemática. Créale a Dios. Si Dios dice que a usted lo va a sacar del pozo, Dios lo va a sacar. No tengo ni idea cómo lo puede hacer. No sé. No me pregunte por qué, porque no lo sé. Es más, muchas veces no sé cómo Dios me va a sacar a mí, pero sí sé, hermanos, que Él hace un milagro. Sí sé que Él se manifiesta con poder. Sí sé que Él obra y lo escucho continuamente y lo veo continuamente entre nosotros, en la familia, en el Señor. Cómo Dios se maravilla, cómo Dios es glorificado. Por eso, hermano, Dios te va a levantar. No andes por vista. No andes por vista. A los que necesitan una casa, a los que necesitan un emprendimiento, a los que tienen un sueño, no anden por vista. Denle lugar a que Dios se glorifique con un milagro. A los que están enfermos, no anden por vista. No solo estén expectantes a lo que dice el médico, también esperen en lo que dice Dios. Dios se va a manifestar con un milagro. Los que creemos esperamos más allá, no andamos por vista. Vamos a la Biblia, fíjese lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios dice:
porque por fe andamos y no por vista. Tenemos que andar por fe. Tenemos que terminar este año andando por fe. Ande por fe. Ande por fe. En su negocio, ande por fe. En medio de su familia, camine y ande por fe. Ahí está la victoria. Tenemos que andar y caminar por fe. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque si usted es un cristiano que no anda por fe, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar la historia. Va a pasar la historia de su vida, pero no va a dejar ningún testimonio. No va a dejar nada. Solamente su familia lo puede recordar, algún ser querido. Pero si usted es una persona que anda por la fe, va a marcar, va a dejar una marca. Y como decía allí en Hebreos capítulo 11, cuando decía de Abraham, cuando dijo de Abel, cuando dijo de Enoc, dijo, estos dejaron testimonio de que anduvieron por fe. Y Dios en este tiempo está buscando personas que estén en la misma situación, que vivan por fe para dejar un testimonio. Este hombre y esta mujer hicieron algo distinto en la historia de la humanidad. Creyeron en un Dios poderoso. Creyeron en algo, en alguien que responde a las promesas. Aleluya. Gloria a Dios. Dejemos testimonio, No se conforme con ser un simple mortal. No se conforme. Deje al menos un testimonio. Deje al menos un testimonio de que usted vivió por fe. Deje al menos una marca que cuando usted parta con Dios, que pueda hacer que no sea pronto, que pase mucho tiempo, muchos años, pero que en su velorio muchos digan, este hombre, esta mujer, vivió por fe, vivió por fe. Yo vi y escuché muchos milagros que él experimentó, que ella experimentó. Puedas impactar a mucha gente, a personas, porque viviste por fe. Deja un testimonio. No andés solo por vista, sino también andá por la fe, caminá por fe. Y cuarto, la otra ventaja que tenemos, para el que tiene fe, siempre habrá una salida. Gloria a Dios. No escucho un gloria a Dios, no está seguro. No está seguro. Pero para el que, repito, para el que tiene fe, siempre hay una salida. Bueno, aumentó un 25%. Para el que tiene fe, siempre hay una salida. Gloria a Dios. 100%. Siempre. El mundo, los hombres sin Dios pueden decir, hay hasta películas, sin salida. No hay salida. Para los que tenemos fe, siempre hay salida. Es maravilloso. Tu problema, tu situación, hay salida. Siempre. Los que tenemos fe, hay salida. Vamos a la Biblia. Fíjese lo que nos dice la Biblia. En Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios sabe nuestra situación, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Si hay una prueba, hay una dificultad, si Dios la permitió es que la podés resistir. No hay mucho amén que digamos. Qué bárbaro. Mirá, Dios lo permite, pero Él te conoce, lo podés resistir. Pero fíjese lo que dice. Por ahí usted está diciendo, no doy más, y Dios te dice, sí, das más. ¿No puedo más? Sí, podés más. Podés, yo sé que podés. Bueno, lo podés soportar. Pero cuando viene una prueba, Él sabe que usted lo puede soportar, sabe, pero también fíjese lo que dice. Sino que junto con esa prueba, Dios ya provee, sino que dará también juntamente con la tentación la salida.
La salida. Hay una salida. Hay una salida. Hay una salida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una salida. Eso, así vivimos los que vivimos por fe. Siempre hay una salida, siempre hay un milagro, siempre se abre una puerta, siempre Dios está. Y para tu vida siempre hay bendición, siempre va a haber una salida. Como decía el versículo anterior, no te desesperes, no estás desamparado, Dios está. Siempre hay una salida. Aleluya. Hermanos, la Biblia es maravillosa. Con esta pantalla y con la Biblia ya ni hace falta predicador. Me sentaría ahí en esa silla con ustedes y leería todos pasajes bíblicos porque la Biblia habla sola. La Biblia te dice lo que va a pasar en tu vida. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es palabra. Es palabra de Dios. Palabra divina. Eficaz. Poderosa. Tómate de estas promesas divinas. Siempre va a haber una salida. Esa es nuestra esperanza. Siempre va a haber bendición para los que creemos, para los que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Perdóneme que lo mande, pero me emociono. Me emociono. ¿Cómo me emociono cuando me emociono? Decía Larguirucho. Me emociono, la palabra de Dios es tan poderosa y tenemos esta bendición de poderla compartir en cada lugar. ¿Y sabe qué dice la misma Biblia? Que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca. Cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, yo desde este lugar, cuando usted la declara en su vida, en su casa, la palabra de Dios comienza a volar. Las palabras vuelan, las palabras son como señales, como la señal de radio, de televisión. Cuando soltamos la palabra comienza a volar. Comienza. Por eso es tan importante lo que usted declara. Por ahí usted declara malas señales. Su señal es mala. Bueno, cambie de paradigma y comience a soltar palabras de fe. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca. Quiere decir que cuando no es vacía, ¿qué es? Que viene algo. Y si soltamos palabra de Dios, va a venir bendición. ¿Me entiende? Es como un boomerang que uno tira, uno suelta la palabra y ¿qué viene? Bendición. Un milagro. Viene un cambio. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Fíjese lo importante que es la palabra que usted suelte. Es muy importante. La palabra que uno suelta, porque quiero decirte qué es lo que te vuelve, qué es lo que te va a volver. Yo diría que lo que quiero que me vuelva, entonces tengo que soltar. Lo que querés que te vuelva es lo que tenés que soltar. Así que si alguna vez soltaste alguna palabra pesimista o negativa, bueno, guarda que viene el boomerang. Esquivalo. Vuelve. Pero si soltás una palabra de fe, si soltás una palabra de esperanza, si soltás esta palabra de que va a haber una salida, de que podés soportar esta situación y que hay una salida, la salida vuelve. La salida se te viene, quizás hasta se adelanta el tiempo de encontrar la salida. Se adelanta. ¿Por qué? Porque soltaste la palabra de fe. La palabra nunca vuelve vacía. Así que en esta última predicación de agosto de la fe, vamos a soltar una palabra. Usted tiene que soltar la palabra, la que usted quiere. Y esa palabra va a volver. Que vuelva rápido, que venga, pero va a volver. Piense qué palabra va a soltar usted. Alguna promesa bíblica. El versículo que conozca que marcó tu vida. Quizás el que hoy hemos compartido, que va a haber una salida, o el que creas, el milagro de sanidad, la bendición sobre tu familia. Yo estoy seguro que una palabra marcó tu vida. Hay algo que te llegó a tu corazón y marcó tu vida. Bueno, soltala. Soltala, pero no por dentro. ¿Vieron que a veces decimos yo oro por dentro? Bueno, va a quedar ahí. Va a implosionar.
No, soltá la palabra para que vuelva con algo. Eso es fe. Así vivimos los que vivimos por fe. Así que ¿está preparado para soltar una palabra? Gloria a Dios. Gloria. No subestime este momento. Yo sé que usted ya quiere ir a comer porque tiene hambre. Amén, tengo hambre yo también. Pero no importa. Media hora más nadie se muere desnutrido por tardar media hora sin comer. Nadie. Pero esta palabra sí puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu vida. Así que no te apures y dale importancia a este momento, porque va a volver la palabra con una bendición. Los que estén mirando el culto, bueno, también en el lugar donde estés, soltá la palabra. Soltá la palabra que va a volver a tu vida, a tu casa, en el lugar donde en este momento estés soltando la palabra, la bendición de Dios te va a alcanzar. Soltá la palabra, aleluya. Comience a pensar, levante sus manos y comience a soltar esa palabra de fe. Lo que usted cree, cuál es su esperanza, porque no andamos por vista, andamos por fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Soltamos tu palabra, Señor, porque nunca vuelve vacía. Soltamos tu palabra, Señor, porque vuelve con un poderoso milagro sobre mis hermanos que están aquí, sobre sus familias, sobre toda la iglesia, sobre todo, Señor, los obreros que están ministrando, sobre mi vida, sobre nuestras familias, sobre todos, la palabra vuelve con un gran milagro. Señor, yo declaro que se vienen grandes milagros sobre tu pueblo. Yo declaro, Señor, que los sueños que están quizás demorados durante mucho tiempo, los sueños para las familias, aquellos que te han buscado durante años, para los siervos, para los que tienen llamado, este es el tiempo que vienen a la iglesia. Es el tiempo de experimentar grandes victorias. Y vamos a coronar el año 2018 con grandes y poderosas victorias. De tal forma, Señor, que tu pueblo, que tus siervos, que tus ministros van a tener, Señor, condecoraciones, victorias que han conquistado por la fe. Yo suelto esta palabra y declaro que así será, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Vivimos por fe, no por vista. Aleluya. Yo creo. Sí, Señor. Creo en tu palabra.